Hola, hola, mi gente guapa y chismosa de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo, una exclusiva de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de, prepárense, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón, la pareja que creímos que era para siempre, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. ¿Están listos para saber qué está pasando realmente entre ellos después de su ruptura? Pues quédense conmigo hasta el final porque les prometo que esta información es imperdible. Y antes de que empecemos con toda la carnita, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y darle like si les gusta el chisme, porque aquí siempre les traemos lo mejor de lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. Desde que anunciaron su separación, el mundo entero se quedó en shock. Eran la pareja perfecta, la definición de almohadilla couple goals. Sus personajes en Senkalkam traspasaron la pantalla, y su química era innegable. Todos pensábamos que su amor era un cuento de hadas, una historia digna de Hollywood. Pero, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja. Los rumores sobre las razones de su ruptura fueron muchos, diferencias irreconciliables, presiones laborales, celos profesionales, se dijo de todo. Algunos aseguraban que Hande estaba demasiado enfocada en su carrera y que Kerem se sentía relegado. Otros decían que los constantes viajes y la falta de tiempo juntos habían desgastado la relación. Incluso hubo quienes hablaron de terceras personas en discordia. Pero lo cierto es que nunca supimos la verdad absoluta. Ellos, como buenos profesionales, guardaron silencio y pidieron respeto a su privacidad. Sin embargo, el silencio no dura para siempre. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus proyectos personales y profesionales, parece que el destino tenía otros planes para ellos. Durante semanas hemos estado investigando, siguiendo pistas, hablando con fuentes cercanas a la pareja, y lo que hemos descubierto es sencillamente alucinante. Hace unos días recibimos una información confidencial. Un pajarito nos contó que habían visto a Kerem y Hande juntos en secreto. Sí, así como lo oyen. Al principio, no podíamos creerlo. ¿Un reencuentro secreto? ¿Después de todo lo que se ha dicho? Pero mientras más investigábamos, más pruebas encontrábamos que respaldaban esta información. Nuestro informante nos reveló que el encuentro tuvo lugar en un lugar bastante discreto, lejos de las cámaras y de los ojos curiosos de los paparazzis. No fue en un lujoso restaurante, ni en una alfombra roja, ni en un evento público. Fue en un lugar más íntimo, más personal, un lugar donde podían hablar sin ser interrumpidos, donde podían ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por las apariencias. Nos contaron que la atmósfera era tensa al principio. Era evidente que aún quedaban cosas por decir, heridas por sanar. Pero a medida que avanzaba la noche, la tensión se fue disipando y la conversación se volvió más sincera, más profunda. Hablaron de todo, de sus errores, de sus decepciones, de sus esperanzas. Hablaron de lo que habían significado el uno para el otro, de lo que habían perdido, y de lo que aún podrían recuperar. Según nuestra fuente, la reunión duró varias horas. Salieron del lugar muy tarde, ya casi al amanecer. Ambos parecían aliviados, como si se hubieran quitado un peso de encima. No sabemos exactamente qué se dijeron, ni cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Pero lo que sí sabemos es que este reencuentro secreto podría ser el primer paso para una reconciliación. Ahora bien, es importante ser cautelosos. No podemos asegurar al 100% que Kerem y Hande estén volviendo. Podría tratarse simplemente de una conversación amistosa, de un intento por cerrar un capítulo de sus vidas y seguir adelante. Pero, seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y después de ver la química que tenían, después de presenciar el amor que se profesaban, es difícil no ilusionarse con la idea de que puedan volver a estar juntos. Además, hay otros factores que nos hacen pensar que una reconciliación es posible. En los últimos meses hemos visto que ambos han madurado, que han aprendido de sus errores. Han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Y aunque han mantenido la discreción sobre su vida personal, también han dejado entrever que aún existe un cariño mutuo, un respeto, una admiración. Por ejemplo, hace poco Kerem publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para Hande.
Decía algo así como a veces, las cosas buenas tardan en llegar. Pero cuando llegan, valen la pena la espera. ¿Será que estaba pensando en ella? No lo sabemos con certeza, pero la coincidencia es cuando menos sospechosa. Y Ande por su parte ha sido vista usando una prenda que le regaló Kerem hace mucho tiempo. Un pequeño detalle sí, pero que demuestra que aún conserva recuerdos importantes de su relación. Estos pequeños gestos, estas señales sutiles, nos hacen creer que aún hay una llama encendida entre ellos. Ahora bien, también es importante ser realistas. Una reconciliación no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, enfrentar muchos desafíos. Tendrán que perdonar y ser perdonados. Tendrán que reconstruir la confianza, la comunicación, la intimidad. Pero si ambos están dispuestos a trabajar en ello, si ambos realmente quieren que funcione, creo que tienen una oportunidad de volver a ser felices juntos. Y nosotros como fans, como seguidores de su historia, tenemos que ser respetuosos. Tenemos que darles el espacio y la privacidad que necesitan para tomar sus propias decisiones. No podemos presionarlos, no podemos juzgarlos, no podemos exigirles nada. Solo podemos apoyarles y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Así que ahí lo tienen, mi gente. La exclusiva que todos estaban esperando, Kerem Bürsin y Hande Erçel se reencontraron en secreto. Será el inicio de una reconciliación. Solo el tiempo lo dirá. Pero nosotros estaremos aquí para contárselo todo. *** profundizando en el reencuentro, detalles y contexto ***. Pero no se vayan todavía, que hay más. Porque aunque les hemos contado lo más jugoso, todavía quedan muchos detalles por desmenuzar y teorías por explorar. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Qué los llevó a reencontrarse en secreto después de tanto tiempo? Para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos un poco a los meses posteriores a su ruptura. Fuentes cercanas a ambos actores revelan que a pesar de la separación, nunca dejaron de sentir una profunda conexión. Era evidente que la decisión de separarse no fue fácil para ninguno de los dos. De hecho, se dice que durante un tiempo mantuvieron contacto esporádico a través de mensajes y llamadas, aunque siempre de manera muy discreta. Este contacto, aunque breve, servía para mantener viva la llama de la esperanza. Ambos sabían que lo que habían compartido era especial y único, y les costaba renunciar por completo a la idea de un posible futuro juntos. Sin embargo, las presiones del trabajo, las agendas apretadas y el miedo a volver a sufrir les impedían dar el paso de retomar la relación de manera formal. Además, la opinión pública y la constante vigilancia de los medios de comunicación añadían una presión extra. Cada movimiento, cada gesto, era analizado al milímetro, lo que hacía aún más difícil tener una conversación sincera y honesta sobre sus sentimientos. Por eso, decidieron mantener la distancia y enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales. Pero como dicen por ahí, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y a pesar de los intentos por seguir adelante, parece que el destino les tenía preparada una sorpresa. El reencuentro secreto no fue algo planeado con antelación. Fue más bien una coincidencia fortuita, una oportunidad que surgió de repente y que ambos decidieron aprovechar. Según nuestra fuente, uno de los amigos en común de la pareja, consciente de que aún existía un sentimiento entre ellos, les propuso un encuentro discreto. La idea era crear un espacio seguro y privado donde pudieran hablar sin interrupciones ni juicios. Al principio, ambos se mostraron reacios. Temían que la conversación reabriera viejas heridas o que las cosas no salieran como esperaban. Sin embargo, después de pensarlo mucho, decidieron aceptar la propuesta. Sabían que necesitaban hablar, aclarar ciertas cosas y poner fin a la incertidumbre. El lugar elegido fue una cabaña en las afueras de Estambul, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. La atmósfera, como ya les contamos, era tensa al principio. Ambos se sentían incómodos, nerviosos, sin saber cómo empezar la conversación. Pero poco a poco, a medida que fueron hablando, la tensión se fue disipando y la sinceridad empezó a fluir. Hablaron de sus errores, de sus frustraciones, de sus miedos. Se disculparon, se perdonaron y se reconciliaron. *** El futuro de Kerem y Hande, incertidumbre y esperanza ***. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué pasará después de este reencuentro? ¿Será el inicio de una reconciliación formal? ¿O simplemente quedará como un recuerdo agridulce?
La respuesta, como siempre, solo la tiene el tiempo. Lo que sí podemos asegurar es que este encuentro ha removido muchas cosas en ambos actores. Les ha recordado lo importante que fueron el uno para el otro y les ha dado una nueva perspectiva sobre su relación. Sin embargo, también son conscientes de los desafíos que tendrán que enfrentar si deciden volver a estar juntos. Las presiones laborales seguirán existiendo, las agendas apretadas también. Tendrán que aprender a gestionar mejor su tiempo, a comunicarse de manera efectiva y a priorizar su relación por encima de todo lo demás. Además, tendrán que lidiar con la opinión pública y con las expectativas de sus fans. Pero si ambos están realmente dispuestos a trabajar en ello, si realmente creen que su amor merece una segunda oportunidad, creo que tienen una posibilidad real de volver a ser felices juntos. Lo importante es que sean honestos consigo mismos y con el otro, que se permitan ser vulnerables y que se apoyen mutuamente en todo momento. Y nosotros, como fans, tenemos que ser pacientes y respetuosos. No podemos exigirles nada, no podemos presionarlos ni juzgarlos. Solo podemos apoyarles y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Recuerden que al final del día son personas como nosotros, con sus propias alegrías y tristezas, con sus propios sueños y miedos. Así que, mi gente, ahí lo tienen. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel continúa escribiéndose. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contársela paso a paso. Manténganse atentos a nuestro canal, porque les prometemos que habrá más novedades en los próximos días. Y ahora sí, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es vida.